Voces que forman parte de la noticia. Cuando creíamos que el presidente Lasso no nos podía dar más frases célebres dentro de su gobierno, el día de ayer dijo desde Bruselas a la agencia EFE que prefiere gobernar 6 meses en el purgatorio que 2 años en el infierno. Para hablar del presidente Lasso, su gobierno y unas declaraciones que dio en FM Mundo en Quito, hemos llamado hoy día al licenciado Jorge Ortiz. Él es periodista y analista político. Jorge, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. A ver, empecemos. Con esta frase, como lo dijo mi amigo el Mono López esta mañana, ¿Lasso quiere decir que cuando termine el gobierno irá al cielo? Muy buena reflexión. No sé si habrá querido decir eso el presidente Lasso, pero tengo la certeza de que cuando termine no irá al cielo, porque un político, un hombre de Estado que ha llegado a la presidencia de la República, el futuro que tiene después de dejar la presidencia de la República es la historia. Y la historia no será precisamente el cielo para el presidente Lasso, al contrario, creo que será muy rigurosa con él. Creo que desperdició una oportunidad enorme, creo que frustró las expectativas de millones de personas. Creo que más bien será algo parecido al infierno también la historia con el presidente Guillermo Lasso. Jorge, a mí una vez Otto Sonnenholdren, cuando dejaba la vicepresidencia, me dijo un día: ustedes no saben lo que tienen con Lenín Moreno, lo van a extrañar. ¿Hemos llegado a ese punto de extrañar a Lenín Moreno? No todavía, creo que todavía la opinión pública está muy en contra de Lenín Moreno, pero creo que así como pienso que la historia será muy rigurosa con el presidente Guillermo Lasso, yo creo que será bastante benévola con el presidente Lenín Moreno, porque si no hubiera sido por él, si el proceso de socialismo del siglo XXI lo hubiera continuado él siguiendo las órdenes, porque así lo veía Rafael Correa como órdenes, el Ecuador estaría posiblemente en una situación parecida a la de Venezuela o de Nicaragua, por el empobrecimiento, por la opresión y también por el exilio de millones de personas que hubieran tenido que salir del país. Yo creo que Lenín Moreno le dio un giro a la historia ecuatoriana que algún momento se lo reconoceremos. No fue un gran presidente, pero sí fue un presidente que salvó al Ecuador de seguir en ese proceso de socialismo del siglo XXI que iba por muy, muy mal rumbo. Jorge, allí en esa entrevista que usted daba en Quito, decía que el futuro de Guillermo Lasso es el fracaso total, o sea que el presidente sale como un presidente fracasado. Pero hemos visto en la historia de este país que la memoria de los votantes es muy corta, se olvidan muy rápido de las cosas. Tanto es así que uno está favorito en las encuestas. ¿Lasso podría algún momento retornar triunfante? Porque ha dicho en Bruselas que él se está retirando para en el 2025 volver a las urnas. Me parecen obvias las intenciones del presidente Lasso, pero no creo que es un vaticinio posible. El presidente Lasso está terminando el gobierno no solamente en medio de la decepción de la gente, que puso muchas esperanzas en él. Era un hombre que había hecho 3 campañas, que había recorrido el país, que se lo conocía como un hombre que se entendía muy bien con los problemas nacionales, que había sido un hombre exitoso en la economía privada y que por lo tanto podía manejar con mucho sentido la economía pública. Y no pasó nada de eso. Y ni siquiera pudo terminar su mandato, y llamó a la muerte cruzada el momento más inconveniente, cuando estaba acorralado contra la pared, cuando no tenía salida, en vez de haberlo hecho cuando estaba en la cima de su popularidad después de la campaña de vacunación. Más aún, termina sin siquiera un partido político. En estas elecciones creo no existe, lo cual creo yo que es un reflejo claro de que sienten que Guillermo Lasso en este momento no tiene ningún potencial político y que para evitarse un resultado desastroso que probablemente hubiera sido, prefirieron abstenerse. Podrá reagruparse en año y medio y hacer otro partido político, ya sin siquiera la ilusión de que
vamos a gobernar un día con Guillermo Lasso, que era la ilusión que tenía, creo, durante los 8 años anteriores, lo veo altamente improbable. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Priscila Jacome le saluda. En este sentido, sí quisiéramos saber si fue una buena decisión para el presidente declarar la muerte cruzada y gobernar en esta supuesta paz sí. que no existe. A ver, yo diría que no fue una decisión buena ni mala, sino fue una decisión inevitable. Como cuando alguien tiene el brazo engangrenado y tiene que cortárselo, pero no hay remedio. Pudo haber dejado que el presidente Borrero suba, Jorge. Disculpe que lo interrumpa. ¿Perdón? Pudo haber dejado que el vicepresidente Borrero suba y ahorrarnos estos 80 millones de gasto electoral que se necesitan para el niño, por ejemplo. Y no solamente nos hubiéramos ahorrado los 80 millones de gasto electoral, nos hubiéramos ahorrado estos meses de incertidumbre, estos meses de inestabilidad. Este momento, si usted ve las cifras, y he tratado de averiguarlas conversando con gente que sabe de estos temas al detalle, la economía está bastante paralizada, la inversión es prácticamente nula, la reinversión es prácticamente nula, porque la gente no sabe qué se viene. Además, el correísmo, que parecería tener las primeras opciones de triunfo, es evidente que se ha radicalizado. Si volviera al poder Rafael Correa, ya no sería un gobernante populista, demagógico, pero hábil, de buen verbo, como lo fue en sus 10 años y medio, sino que ahora sí tendríamos un socialista del siglo XXI radical. Cada una de sus declaraciones son duras, son agresivas, son de un hombre que evidentemente ha girado con brusquedad hacia la izquierda, y todo eso, claro, los inversionistas lo saben, los agentes económicos lo saben. Creo que Guillermo Lasso pudo haber pensado en la posibilidad de una sucesión constitucional, retirarse e irse con gallardía. Ya en ese momento no tenía poder, ya era un presidente maniatado incluso, no solo por el pacto Correa-Nebot, sino también por sus propios errores, que fueron muchos y muy graves y muy continuos. Y pudo haber pensado en la posibilidad de simplemente pues retirarse, reconocer que no ha podido seguir adelante y dejar al vicepresidente que era una sucesión constitucional mucho más tranquila. Pero Lasso creo que no pensó ese momento en el país, y no pensó en cómo iba a salir él de la presidencia, y dijo, bueno, lo que acaba de decir en Bruselas, gobierno 6 meses en el purgatorio, sin siquiera darse cuenta que la Corte Constitucional, en cuya conformación él participó, correcto, por lo menos con 2 nombres, no tenía pues disposición a colaborar, sino que estaba convertido en un agente político dispuesto a entorpecerle las labores del gobierno. El gobierno ni siquiera sabía cuál era la relación de fuerzas políticas en la Corte Constitucional. Creo que esa salida hubiera sido en todo caso menos mala que la salida por la que Lasso optó. Hace 2 años, cuando ganó las elecciones el presidente Lasso, un día domingo, ese domingo de que ganó, yo dije al aire en un programa especial que ojalá el presidente Lasso no fuera un nuevo Macri. Ha sido un Macri mejorado, Jorge. Lamentablemente fue un Mauricio Macri, y fue también de alguna manera un Sebastián Piñera en Chile, ¿no? Un presidente con orígenes en el sector empresarial exitosos, ellos Macri, Piñera, Lasso en el sector empresarial privado, pero que a la hora de gobernar demostraron no comprender bien sus países, sus sociedades, confundirse al creer que la presidencia de la República es un cargo gerencial, un cargo administrativo, cuando no lo es un cargo político que hay que ejercerlo políticamente. Macri terminó pues derrotado con el regreso rápido del peronismo, que sigue instalado en la historia argentina, haciéndole un daño terrible a su país. Sebastián Piñera terminó llamando a una asamblea constituyente para salir del alboroto que había en las calles de Santiago y otras ciudades chilenas, y optó también por la peor solución posible, que es siempre una asamblea constituyente. Y Guillermo Lasso, vemos esto: muerte cruzada, fin de su gobierno a los 2 años y medio, incertidumbre, inestabilidad y el peligro del regreso del correísmo. Jorge, ahorita el presidente está participando en una gira internacional. ¿Usted cree que es la mejor decisión tomar estas giras y llevar el nombre de un Ecuador que ahorita está debilitándose por dentro?
No creo que es la mejor decisión. En todo caso, creo que el presidente de la República, por sus funciones como presidente, tiene el derecho de decidir cuándo hace una gira internacional y con qué objetivos y hacia qué países. Pero tengo mis dudas de que haya sido un buen momento. Él es, evidentemente, y el mundo lo sabe, un presidente débil, un presidente en salida, un presidente sin respaldo. Y por lo tanto va a ser difícil que negocie acuerdos duraderos. Él habla de conseguir que el Ecuador se le obvie el trámite de las visas Schengen. Me parece que este momento, si antes no lo pudo conseguir, ahora muchísimo menos. Y el Ecuador en este momento está en una situación de incertidumbre, de inestabilidad, además la cercanía del fenómeno del Niño, que creo que el presidente de la República hubiera hecho mejor estando aquí, poniéndose al frente de los preparativos para los próximos meses del país, que haciendo una gira cuyos resultados son inciertos. Jorge, la última pregunta y tiene que ver con lo que viene para el país. ¿Cómo ve hasta ahora las candidaturas? ¿Qué podemos sacar como una especie de juicio de lo que ha pasado? Falta un mes, si no ya menos, para poder elegir presidenciables, según lo que he podido leer en las encuestas. El voto indeciso es muy bajo en comparación con la última vez. ¿Qué podemos sacar hasta ahora de esta campaña electoral, dejando afuera, porque ya sabemos todo lo que va a pasar con UNES que está en segunda vuelta, etcétera, pero qué podemos sacar de juicio hasta ahora, Jorge? Bueno, creo que la primera conclusión obvia y dolorosa es que en el Ecuador no existen organizaciones políticas estables, o sea, partidos políticos. La democracia se basa en partidos políticos, como el campeonato de fútbol de un país se basa en clubes organizados. No es que se arma el sábado, que vengan a jugar unos 22 chicos, se pongan 11 a cada lado. Eso hay que organizarlo. Los partidos políticos tienen que estar trabajando permanentemente. Obviamente, el código de la democracia que se hizo en la época correísta fue hecho precisamente para eso, para impedir que haya partidos políticos, de manera que la única organización política existente y funcionando, que es la Revolución Ciudadana, el correísmo, pues mantenga ese predominio, esa hegemonía sobre la política ecuatoriana. Pero en todo caso, sobreponiéndose a eso, creo que debería haber organizaciones políticas que funcionen. Lo que fueron la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, el Partido Social Cristiano, no deberían haberse dado por vencidos, sino que deberían intentar mantenerse. Entonces, lo que vemos al empezar esta campaña, que fue súbita, inesperada, porque son elecciones anticipadas, es que no había organizaciones políticas, no había organización política, y entonces lo que hemos visto estas primeras semanas es más bien a las candidaturas tratando de organizar sus candidaturas, de seguramente las giras de los candidatos, excepto la candidata correísta, han sido organizar sus bases, de ir a las provincias periféricas a tratar de establecer implantarse de alguna manera, tener apoyos ahí, de manera que cuando ya empiece la campaña, que me imagino que empezará ya pues en estos días, porque ya de mañana en un mes son las elecciones, ya se ve una campaña propiamente dicha. Lo que se ha visto, creo yo, que aparte de esta falta de estructuras políticas, falta de partidos políticos, se ha visto pues que los candidatos están tratando de implantarse con fuerza en medio de una situación difícil. Los medios tradicionales a través de los cuales se producía lo que los sociólogos llaman la reproducción ideológica, pues han perdido peso, han perdido influencia y tienen mucha presencia en las redes sociales, pero no sabemos si esa presencia se convierte en influencia a la hora de tomar decisiones políticas. Entonces están, creo yo, que casi con palos de ciego buscando cómo implantarse. Creo en todo caso que, como ustedes bien decían, pues está más o menos claro que la candidata correísta pues irá a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta se enfrentará a alguno de los candidatos, digamos, del centro. Creo que ahí quienes tienen fuerza son Otto Sonnenholmer, menos Fernando Villavicencio y un poco menos todavía Jan Topic, pero hay también la posibilidad de que otro candidato de izquierda, sobre todo de izquierda ecologista, verde, Yacu Pérez, irrumpa. Creo que todavía no están jugadas las fichas, creo que todavía el panorama electoral, con la excepción de la posición predominante de la señora González, creo que la situación política todavía es incierta, diría neblinosa, todavía no sabemos qué habrá detrás.
Jorge, muchísimas gracias. La verdad es que el panorama todavía lo vemos muy incierto, muy complicado. Y así elijamos un presidente por 1 año y 6 meses todavía va a ser más complicado. Pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes, muy buenos días. Era Jorge Ortiz, periodista y analista político, hablando de la situación actual del país, el presidente Lasso, su viaje y sus declaraciones donde él dice que está estos 6 meses en el purgatorio. Yo comparto la opinión de Jorge, es opinión mía. Yo no creo que después de ese purgatorio él irá al cielo.